Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Con estas palabras, hermanos, terminaba la lectura del Evangelio. En un día en el que la Iglesia, el Papa, nos invita a celebrar la palabra de Dios. Desde hace 3 años el Papa instituyó en este tercer domingo del tiempo ordinario la fiesta de la palabra de Dios, para poder como redescubrir una y otra vez la centralidad que la palabra de Dios, que la Escritura debe tener en nuestra propia vida. Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír. Este hoy que el Señor pronuncia, hermanos, no se refiere solamente al hoy de hace 2022 años, cuando el Señor entró en la sinagoga como era su costumbre el sábado y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje, ¿no?, donde estaba escrito que hemos escuchado de Isaías, precioso: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido, me ha enviado. Y dice el Señor: hoy se ha cumplido esta escritura. Claro, se cumple en Él. Pero, hermanos, la Escritura, la palabra de Dios, también se cumple hoy. Hoy el Señor Jesús nos sigue diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido, Él me ha enviado. ¿Y a dónde ha sido enviado? A cada uno de nosotros. Hoy se cumple la Escritura. La palabra de Dios nos enseña en la carta a los Hebreos que ella misma es viva y eficaz. Penetra en lo profundo del ser, juzga las intenciones y los deseos del corazón, y penetra hasta donde se juntan coyunturas y tuétanos, ¿no? Describe una imagen preciosa para enseñarnos cómo la palabra es viva y eficaz. Y que sea viva significa que no está muerta. Nosotros no escuchamos, hermanos, no escuchamos una historia, no escuchamos un mensajito, no escuchamos un cuento, ni siquiera escuchamos algo bonito que puede ser agradable, porque de hecho la palabra de Dios a veces no nos resulta agradable a los oídos. Bueno, no sé a vosotros, pero a mí a veces no me resulta agradable, ¿no? Y sin embargo está llena de vida. Y eso significa que me vivifica interiormente, para que exteriormente pueda vivir, pero pueda vivir no de cualquier manera, hermanos. La palabra de Dios siempre va a venir a enseñarnos cómo hemos de vivir. Por eso es eficaz. Que sea eficaz significa que realiza y cumple aquello que dice. Entonces, claro, entended que para que tengamos la experiencia, porque claro, hay que experimentarlo, para tener la experiencia de cómo la palabra de Dios cumple lo que realiza y me da vida, hay que creerla, hay que darle crédito, hay que dar fe a la palabra de Dios. Y entonces yo creo que nos podemos cuestionar, nos podemos preguntar, reflexionar: ¿cuál es la importancia que la palabra de Dios tiene en mi vida? Porque venimos a la Eucaristía, a la misa, y escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no sé si la escucháis en casa. Yo supongo que todos tenemos en casa una Biblia, ¿no? La Escritura, donde está toda la palabra de Dios. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu casa? ¿Está en un sitio, en un lugar destacado? ¿Está vieja porque la usamos mucho? ¿O más bien la tenemos que quitar el polvo porque no la usamos? ¿Qué importancia ocupa? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué tiempo
ocupa en mi vida la palabra de Dios. Porque hermanos, yo creo que no podemos vivir la fe si no escuchamos a Dios, si no escuchamos su palabra. Yo creo que no es posible ser cristianos. Yo creo que no tenemos fe si no escuchamos la palabra de Dios. Yo no sé vosotros, pero yo esto me lo pregunto muchas veces. Y a veces me cuestiono si tengo fe, porque me parece que la fe está determinada porque yo escuche a Dios y le crea. Y aquello que escucho y creo me disponga a vivirlo. Otra cosa es que sea difícil, que nos cueste, que nos sintamos incapaces, ¿no? Porque es así, somos frágiles, tenemos que pedirle al Señor su gracia, que nos ayude, que nos sostenga, que nos conceda poder vivir aquello que Él nos dice. Pero me parece que nos lo jugamos todo en la disposición con la que escuchamos, le dedicamos tiempo al Señor a rezar con su palabra, ¿no? Fijaros, podríamos poner muchos ejemplos. A mí me ha encantado y me ha ayudado mucho la primera lectura, el libro de Nehemías. Todos estaban expectantes, atentos, hombres, mujeres, niños, ¿no? Y entonces cuando llega el sacerdote Esdras y coge el libro de la ley y se dispone a abrirlo, decía el profeta, el libro del profeta Nehemías decía: todo el pueblo atento se levantó a una para escuchar la palabra, a la que respondieron levantando los brazos como en signo de alabanza: amén, amén, ¿no? Y todos lloraban, ¿no? Y lloraban y el sacerdote les dice: no estéis tristes, no lloréis, porque hoy es un día consagrado al Señor, hoy es un día de felicidad, de alegría, de esperanza, de gozo, ¿no? Y claro, no lloraban por tristeza, lloraban de emoción. Que es que tenemos que redescubrir que escuchar la palabra de Dios es emocionante. Es emocionante. Y no hace falta que intentemos saber si nos salen lágrimas cuando escuchamos, pero sí tenemos que hacer el ejercicio de, oye, que me va a hablar, que Dios me va a hablar. Creo que los niños lo suelen entender muy bien, porque a veces les digo, cuando vamos a misa o en casa cogemos la Biblia, ¿esa palabra de quién es? ¿Es de tus padres? No es de tus padres esa palabra. ¿Es del cura? No. ¿De quién es? Es de Dios. Es de Dios. Entonces, ¿quién es el que me habla? Me habla Dios. Fijaros, nosotros nos disponemos cada domingo a escuchar el Evangelio. Primero nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. ¿Cómo se prepara nuestro corazón? ¿Cómo dirigimos nuestra atención? A veces estamos más pendientes de la puerta o del teléfono, o estoy pensando en lo que tengo que hacer cuando salga de misa. De verdad, todo mi ser se centra en escuchar al Señor. Llega el momento del Evangelio y empezamos a escuchar el aleluya, que es lo que introduce el Evangelio. El aleluya. Cada uno no se pone de pie cuando le apetece. Nos ponemos de pie todos a la vez, porque formamos un solo cuerpo, formamos una sola familia. San Pablo nos lo ha descrito de una forma bellísima. Somos un solo cuerpo, el pueblo de Dios. Entonces, todos juntos nos ponemos en pie, todos juntos respondemos a una, porque todos juntos celebramos la misma Eucaristía, escuchamos la misma palabra. Oye, el pueblo de Israel, claro, el pueblo de Israel es heredero de una historia donde Dios ha cumplido, ha dicho, ha realizado. Entonces, ellos tienen fe. Fijaros hasta qué punto tienen fe. El pasaje que hemos escuchado nosotros es un pasaje en el que el pueblo de Dios viene de haber sufrido mucho, porque habían sido deportados a Babilonia, lo habían perdido absolutamente todo. Dios se lo había avisado, Ojo como no confíes en mí, ojo como te separes de mí, cuidado con hacerte otros dioses, porque te arriesgas. Bueno, lo perdieron todo, su tierra que Dios les había dado, su templo, sus bienes, todo.
y fueron deportados a Babilonia. Y entonces el Señor, en una acción admirable y maravillosa, porque queda un pequeño resto que confía en Él, les devuelve a la tierra. Y entonces ellos tienen la experiencia de cómo el Señor les ha sacado de la muerte, a donde le ha llevado su pecado. Porque el pecado, hermanos, que a veces no nos entra, el pecado nos mete en la muerte. Nos mata, nos quita la vida. La palabra de Dios es espíritu y vida. Entonces, fijaros, es que es espectacular el pasaje. Cómo escuchaban la palabra de Dios, dando fe a ella. Nosotros no podemos vivir de cualquier manera. La palabra de Dios debe ocupar una centralidad en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro día a día. Yo me pregunto, ¿cuánta credibilidad, cuánto tiempo dedicamos a escuchar a otros? No sé, escuchamos lo que dicen los políticos, les damos más credibilidad o menos. Escuchamos lo que dicen los medios de comunicación, escuchamos las recomendaciones del ámbito sanitario, médico, escuchamos, no sé cuántas cosas escuchamos, que es que yo creo que hay que escucharlas, ¿no? ¿Y a Dios cuánto le escuchamos a Dios? ¿Y cuánta credibilidad le damos a la palabra de Dios por encima de cualquier otra palabra? La palabra de Dios no vale más que la palabra de un político, de un medio de comunicación o de un sanitario, con todos mis respetos, ¿eh? No vale más la palabra de Dios, no merece más credibilidad, no merece que la guarde en el corazón y que esté dispuesto a vivirla. ¿No vale la palabra de Dios más que la palabra de los hombres? Estos días estamos celebrando a San Sebastián, un hombre que dio fe a la palabra de Dios por encima de las palabras de los hombres. Le costó la vida, porque, hermanos, a lo largo de la historia ha habido cristianos que han estado dispuestos a jugarse la vida por no renunciar a vivir la palabra de Dios. Y esto es lo que ha mantenido a la Iglesia en pie durante 2022 años de historia. Hay que preguntárselo. ¿Por qué la Iglesia, sí, con muchas debilidades, miserias, meteduras de pata, oscuridades y cosas reprobables? Porque hay que reconocerlo. Pero ¿por qué la Iglesia es la única institución a nivel universal que se ha mantenido en pie durante 2022 años de historia y lo seguirá haciendo hasta que el Señor vuelva definitivamente? Porque la Iglesia es depositaria de una palabra que no es suya, que le da la vida a ella, pero que no es suya, porque es de Dios. Y por eso la Iglesia no tiene autoridad para cambiar determinadas cosas que el mundo pide que la Iglesia cambie, porque hay cosas que vienen de la palabra de Dios. Y por eso yo creo que nosotros nos tenemos que preguntar, hermanos, porque yo creo que la vida de un cristiano en última instancia se debe caracterizar por creer la palabra de Dios y vivirla por encima de cualquier otra palabra. Porque las demás palabras no me van a dar vida. Y si me la dan, me la darán temporalmente. Solo la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios que además se hizo carne para convertirse en nuestro alimento. En la Eucaristía se unen la mesa de la palabra y de la Eucaristía, porque aquel que con su palabra te da vida se hace alimento para que no te mueras. Amén.